¿Y ahora qué? Los saludamos, queridos escuchas de La Silla Rota, en este podcast que buscará responder al menos 3 preguntas de 2 temas de la agenda nacional. Primero veamos por qué estos hechos son importantes, cómo y en qué nos afectan y qué viene después. ¿Y ahora qué? Con ustedes en el análisis, hoy estamos Jorge Ramos y Alejandra Canchola. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Jorge. ¿Qué Bienvenidos. hiciste otra vez con Roberto? Pues otra vez no quiso venir Roberto, no es cierto, sigue pendiente allá con algunas cosas en el viejo continente. Muy bien. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos con nuestro primer tema? Esta semana les traemos por qué meterse o no meterse con la 4T y en qué temas podemos meternos con la 4T. Más bien, ¿en qué no se mete la 4T? ¿Y en qué no se mete la 4T? Vamos a hablar primero de la reforma electoral, ¿te parece, Jorge? Muy bien, adelante. ¿Por qué es importante lo que está pasando ahorita? Bueno, hemos visto, para poner un poco en contexto, hemos visto la semana pasada y muy probablemente vaya a seguir esta semana la discusión porque el Congreso se alista a aprobar la reforma electoral después de muchos foros que se hicieron a principio de año. Ya están viendo en comisiones cómo lo van a avalar. Y bueno, el presidente ha hecho ya algunas declaraciones, la CNDH se metió también con un llamado o una recomendación rara. Algunos dicen que hasta inconstitucional, ¿no? Que no le corresponde. ¿Sí? El asunto es que la CNDH hace recomendaciones a instituciones sí de gobierno o instituciones públicas que violenten los derechos humanos. Y lo que dicen algunos expertos es que este llamado que hace al INE más bien parece un posicionamiento político, ¿no? ¿Tú cómo ves, Jorge? Pues sí, fíjate que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando en las elecciones de 2006, muy polémicas, el triunfo se le da a Felipe Calderón del PAN y la diferencia es de 0.56%, una diferencia mínima, y el actual presidente de la República no reconoció nunca que ese resultado hubiera sido real, ¿no? Él argumentó todo el tiempo un tema ahí de fraude, ¿no? Apoyado en algunos académicos de la Universidad Nacional. Varios de ellos hablaron de algoritmos, ¿no? Que fueron ahí modificados, y en fin, que eso supuestamente habría consolidado, ¿no? un fraude electoral. A partir de esa protesta, que bueno, ya sabemos, recordamos que se plantó más de 3 meses sobre el paso de la reforma, desde el Zócalo, en fin, todo eso que ya conocemos y recordamos. La historia ya sabida. Esa historia ya que muchos padecieron. Sí. Fíjate, Ale, que en ese momento, a partir de ese momento, los partidos políticos y particularmente el régimen encabezado en ese momento por Felipe Calderón pensaron que una de las soluciones era hacer una reforma electoral. Y varias de las cosas que ahí se hicieron se introdujeron fue justamente por los reclamos que hacía López Obrador respecto de ese presunto fraude. En mi opinión, no hubo fraude, yo creo que perdió y fue una negociación política, operación política más bien, lo que le dio el triunfo a Felipe Calderón. Entonces ahora vemos otra vez al mismo López Obrador empujando una reforma electoral. ¿Qué es lo peculiar? Y después, si quieres, volvemos a abordar el tema. Pero ¿qué es lo peculiar de esto? Todas las reformas electorales que ha habido prácticamente a partir, digamos, ya de que el México tiene, digamos, visos de democracia o una democracia mucho más sólida, todas las reformas han surgido a partir de reclamos, de presión por parte de la oposición o de los ciudadanos. En este caso, se trata de una reforma desde el partido en el poder. Entonces, ese es el matiz que ahora tiene, y por supuesto, ya lo decía al inicio, el llamado que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es totalmente absurdo. Se ha señalado, incluso algunos hablan de que puede ser hasta inconstitucional que esté hablando de ello en ese sentido, pero bueno, vamos a ver. Al final de cuentas, creo que el presidente tendrá su reforma electoral y vamos a ver hasta dónde llega. Claro, ¿y cómo nos afecta esta discusión que se está teniendo? Ya lo decías, Jorge. Bueno, yo creo que sí hubo fraude en el 2006, pero esa es una cuestión particular que tal vez no valga la pena exponer aquí los motivos. Lo que sí creo es que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? O sea, sí creo que
traerlo a colación por parte del gobierno, que sea una de las banderas por las que se está impulsando ahorita una reforma, como tú dices, desde el partido en el poder, creo que no tiene absolutamente nada que ver. Y creo que sí es importante saber que las instituciones que uno considera o que se crearon en este México actual, que se podrían llamar independientes, están siendo amenazadas, ¿no? La CNDH está completamente cooptada por el gobierno en el poder, eso creo yo. Se nota con esto, o sea, es prácticamente un querer ganarse puntos con Andrés Manuel. El presidente sale y dice, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice la CNDH, claro que va a decir si le conviene, ¿no? Y sí es cierto que al INE se le quieren quitar facultades. Tal vez es cierto que el gasto es un poco excesivo, tal vez no, porque tiene muchísimas funciones del Instituto Nacional Electoral. Todavía no sabemos. ¿Te acuerdas que Morena había dicho que iba a devolver recursos y no sé qué tanto? Sí. Yo no sé en qué ha parado eso, ¿eh? Si de veras lo han devuelto, ¿dónde está? Hasta donde yo sé. Porque además la ley prohíbe, hasta donde yo entiendo, o sea, es el recurso ya etiquetado, no lo puedes usar para otra cosa. Exactamente, lo tienes que devolver de una manera que parece ser muy complicada. Es parte de las reformas que quieren hacer, ¿no? Parece ser muy complicada la forma en la que se regresa el dinero. El asunto es que Morena, de todas maneras, no ha regresado todo lo que ha dicho regresar. Regresó una parte. También el PAN regresó a otra parte, no hay que decirlo. También los partidos de oposición regresaron una parte. El PRI sí dijo, yo no voy a regresar nada, a mí hasta me falta. Porque antes yo tenía muchísimo presupuesto y ahora ya casi no tengo, entonces me falta. En fin, creo que sí, más bien no tiene nada que ver una discusión con la otra. Que si el fraude o que si la CNDH se mete. Nosotros entrevistamos a una especialista de la UNAM, a Flavia Freidenberg, hace algunos meses ya, está la entrevista en La Silla Rota, y ella nos decía, es que una reforma electoral tan cercana a las elecciones de presidente es malo. Es bueno hacerla después de que ocurren las elecciones, pero inmediatamente casi, como fue en el caso del sexenio de Felipe Calderón. Claro. ¿No? Pero hacerla ahorita, más bien el gobierno se está dando tipo un balazo en el pie porque está deslegitimando la forma en la que él mismo ganó. El mismo partido, Morena ahorita, está deslegitimando la forma en la que ganó, ¿no? Yo ahí discrepo, porque, a ver, el observador gana con unas normas, con unas reglas, y él dice, creo que no son correctas, cambiémoslas. A ver, nada debe ser para siempre, eso es claro. Tú decías hace un rato que hay instituciones que se han creado y que y que la democracia las ha fortalecido. A ver, tampoco podemos decir que no podemos cambiar instituciones o modificar otras. Lo que sí creo es que es un error dinamitar aquellas que han funcionado. Es como si dijéramos, bueno, el IMSS, como lo crearon aquellos revolucionarios o neoliberales, o quienes hayan sido, bueno, pues el IMSS no lo crearon los neoliberales, pero esos por revolucionarios me caen muy mal, entonces lo vamos a derruir y vamos a... Es absurdo, o sea, claro. El IMSS es una buena institución, el ISSSTE es una buena institución, el INE, por supuesto, es una buena institución. Entonces, quizá lo que se tiene que hacer es modificar ciertas cosas, pero más bien el asunto es, están regresando a un modelo en donde el partido en el poder tiene todas las canicas en las manos. Y eso es lo realmente delicado. Y costó mucho tiempo, a lo mejor la ciudadanía o quienes nos ven y nos escuchan no lo tienen tan fresco en la memoria o en la mente. A lo mejor sí, pero costó mucho trabajo ese proceso. Y como tú dices, venía más bien de la lucha de la oposición, de la organización civil. Y llegar a estos cambios, como lo que hoy tiene el INE, como lo que hoy representa el mismo Tribunal Electoral. Perdón, pero el tribunal se creó y la primera etapa era un atado de manos del gobierno federal, ¿no? Ya ahorita es un tribunal completamente independiente. Hay ahí cosas, pero muy buena institución. Sí, claro. Y también el INE, ¿no? Que si ponen consejeros, que si ponen magistrados, y bueno, tienen ahí sus asegúnes, como tú dices. Pero creo que sí, la manera en la que el gobierno más bien está queriendo llevar esta reforma electoral, el camino por el que lo quiere llevar, es más bien para dinamitar lo que se avanzó. Sí, es una clase de retroceso, ¿no? Y... Claro, hay que recordar que el INE surge primordialmente a partir de lo que se conoció, ese sí creo, como fraude del 88, ¿no? En donde Cuauhtémoc Cárdenas no es derrotado por Carlos Salinas de Gortari. Y curioso porque o sea, se crea a partir de ese reclamo, ¿no? De la oposición, que señalaba un fraude electoral, y bueno, nace el instituto, en ese entonces Instituto Federal Electoral,
¿Y cuál era la particularidad? Que las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación. De hecho, se señala a Manuel Bartlett, que ahora es importantísimo personaje al lado del Obrador, como él era el titular de Gobernación. Y por sus manos pasa el tema tan llevado y traído, sea una historia cierta o falsa, pero esta historia de que se cayó el sistema, pues era con Manuel Bartlett. Y se le cayó el sistema a la CEGOP, fue al gobierno federal, no al INE. Entonces, cuando le quitan esa atribución, se ciudadaniza. Ahora, con Manuel Bartlett otra vez, de la mano del Obrador, quieren regresar a una institución que esté en las manos del Estado mexicano, cuando ya se demostró que exponerla, el Estado mexicano sigue siendo también el INE, pero más bien en manos del gobierno en turno. Sí. Y eso es lo terrible. Ahí está el impacto principal a los ciudadanos, al voto de ustedes, al voto de nosotros, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué, Jorge? Precisamente ya vamos un poquito encaminándonos hacia allá. ¿Y ahora qué? Yo sí creo que la democracia está en riesgo con esta reforma electoral. No la democracia, la panacea de la democracia, porque ni México ni ningún país la tiene, creo yo, pero al menos sí la democracia como la conocemos ahorita, ¿no? La democracia que pudimos alcanzar con tantos años y tanto esfuerzo de parte de muchos ciudadanos. Creo que esa sí está en riesgo. Creo que no vale la pena arriesgarla en este momento por un capricho, ¿no? Pero no sé tú cómo ves, ¿qué crees que vaya a pasar? Yo creo que va a pasar la reforma, evidentemente, otros dicen que no. Es que también habrá que ver hasta dónde quieren llegar y hasta dónde le doblan las manos a la oposición. Se habla, ¿no? Es algo que no se ha desmentido, que Morena está negociando por una parte con el PRI ciertas cosas, ¿no? Que tienen que ver en la integración del INE, el Consejo General, y con alguna parte del PAN quieren negociar algunas otras cuestiones que incluso han sido bandera del PAN, ¿no? El tema, por ejemplo, de la segunda vuelta electoral. Vamos a ver hasta dónde llegan, porque al final de cuentas, si quieren ir a profundidad, sí necesitan reformas constitucionales. Y ahí es donde se verá hasta dónde logran torcerle el brazo a la oposición, particularmente al PRI, ¿no? Entonces, yo sí también creo que va a haber reforma. Hay que ver hasta dónde llegan. Ya vimos que Alejandro Moreno, pues ya le encontraron el modito, y entonces lo más seguro es que termine cediendo bastantito, y vamos a ver qué parte del PAN también le puede dar ciertos votos. En fin, sí. Creo que todavía es de pronóstico reservado ver hasta dónde van a llegar. Hay que recordar que el año que entra ya se vence el plazo para algunos consejeros electorales, pero ya estamos, como tú dices, al cuarto para las 12, ¿no? Sí. Entonces, hacer una reforma al cuarto para las 12, ya cuando estamos en los prolegómenos de la elección presidencial, ya están en plena campaña casi, ¿no? Las corcholatas y todo el mundo. Entonces, realmente sí está en un asunto muy complicado. Tiene que echarle mucha velocidad, sacarlo muy rápido. Pero sí creo que, me adelanto, creo que de parte del PRI van a ceder muchas cosas y le van a permitir muchas cosas al Obrador. Hay que ver hasta dónde llegan y ojalá, como tú dices, no se ponga en riesgo más a nuestra de por sí joven democracia. Así es. Bueno, vamos al segundo tema, si te parece. Y es Ayotzinapa y las debilidades que está demostrando tener esta comisión para la verdad que encabeza Alejandro Encinas. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada y qué es lo que se espera que siga pasando? Bueno, el GIEI por fin sale a decir, este informe que presenta Alejandro Encinas es un informe hecho al vapor, ¿no? Le faltan muchas cosas, tiene muchas inconsistencias, hay cosas que no se pudieron verificar, que son evidentes, y mencionan ahí algunos detalles. Pero el presidente López Obrador sale de nueva cuenta en defensa de los suyos y dice, no, Alejandro Encinas es incorruptible, es incapaz de falsear información. ¿Tú cómo ves esta situación, Jorge? ¿Cómo crees que nos afecta a todos los ciudadanos? Mira, yo desde hace mucho tiempo tengo la hipótesis de que son muchas las mentiras, y hay quien lo ha hecho de manera muy sistemática, contarle todas las mentiras al observador, al presidente, pero creo que una de las mentiras más falaces en las que ha incurrido el gobierno del observador tiene que ver con estos temas de investigar el pasado,
de investigar la guerra sucia, de investigar cuestiones como las matanzas del 2 de octubre del 68, del 10 de junio del 71, y para no ir más lejos, el tema de los 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Creo que todo eso yo lo englobo y creo que es parte de las falsedades de este gobierno. Este gobierno yo lo he escrito en La Silla Rota desde hace más de un año, que va a ser un fracaso absoluto en todos estos temas que yo mencioné, que es la guerra sucia de los 60s, de los 70s, que son estas dos matanzas que me referí, y también el tema de Ayotzinapa va a ser un fracaso absoluto. Creo que, ya lo decías, se muestra la debilidad de Alejandro Encinas, un hombre, cierto punto respetable, respetado, sí. Pero algo le pasó a Alejandro Encinas y va a fracasar, lamentable, y ojalá y me equivocara. Si me equivocara, diría me equivoqué, pero creo que en todos esos temas es una mentira lo que está construyendo el gobierno de López Obrador. Yo creo que el gobierno de López Obrador empezó con una buena intención en el caso Ayotzinapa, pero es evidente que hay muchas cosas ahí sin aclarar, ¿no? El GIEI creo que lo establece bien, lo pone, creo que lo perfila perfectamente en los especialistas del GIEI, cuando dicen quisieron sacar el informe porque se tenía que sacar y están cometiendo los mismos errores que cometió el otro gobierno por querer encubrir al ejército. Eso es lo que dice el GIEI. Yo creo exactamente lo mismo, ¿no? Que tanto este gobierno como el anterior, que fue el que encabezó Enrique Peña Nieto, tenían ahí cosas que evidentemente ellos sabían, que no quisieron exponer para evitar un conflicto mayor, supongo. Creo que está pasando lo mismo ahorita. Y creo que Alejandro Encinas ahí es donde tropieza. En el, bueno, no puedo exponer de más, tengo que exponer lo más que tengo y lo que tengo para poder decir que hay avances, pero la verdad es que ni hay ningún avance de manera muy cambiante, ¿no? ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, yo creo que así como se cuestionó al gobierno de Enrique Peña Nieto, tendría que cuestionarse este. Entiendo que por coyuntura, por formas y por lo que la gran aprobación también que tiene el presidente todavía no pueda hacerse o tal vez no vaya a ocurrir, pero sí creo que tuviéramos que estar vigilando de cerca, como tú dices, estos temas, no nada más Ayotzinapa, otros temas en los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió muchas cosas y la verdad es que no lo está cumpliendo. No sé, ¿tú cómo ves? Sí, mira, yo decía que en el caso de Alejandro Encinas, él corre el riesgo y vamos a ver hasta dónde lo corre, porque hay que recordar que el siguiente sexenio va a ser previsiblemente, ¿no? Si no ocurre otra cosa, de morenistas, ¿no? Entonces, pero hay que recordar que Vicente Fox creó una fiscalía para investigar delitos del pasado y algunos próximos, todavía de los años 90, y ese fiscal casi acaba en la cárcel. Y por cosas muchísimo menos graves que las que estamos viendo ahora con Encinas, con el tema de los chats que aparentemente ni siquiera existían ciertas aplicaciones y que ahora resulta que ya existían en el 2014 cuando ocurrieron los hechos, cuando no existían. Lo que dice, ¿no? Para especificar un poquito a nuestros quienes nos ven y escuchan, sí, que las palomitas azules, ¿no? Las tan famosas palomitas azules de WhatsApp no existían todavía en la fecha en la que supuestamente se presentan las capturas, salen hasta noviembre del 2020 y es imposible que aparezcan en las capturas, ¿no? Muchos, también decía el GIEI, muchas capturas no se pudieron rastrear exactamente de qué teléfono salieron, de qué número, que sean realmente, o sea, parecen más bien imágenes hechas, ¿no? Porque sí, no hay rastro. Y fíjate, o sea, esas cosas tan delicadas del manejo de pruebas, de a quién las presentó, si las presentó al Ministerio Público, si no las presentó al Ministerio Público, o sea, una serie de cosas que son pueden ser muy delicadas. ¿Sí? Y bueno, o sea, al fiscal, te decía, de Fox, en el sexenio de Calderón, panista, ojo, también panista, le iniciaron procedimientos por mal uso de recursos. Por mal uso de recursos. Entonces, de verdad, ojalá y me equivoque también,
pero Encinas se está encaminando a que le vaya peor que al fiscal de Vicente Fox para los temas de guerra sucia. Yo creo que le va a ir peor a Encinas, aunque si tienen la fortuna de que sea un gobierno morenista el que siga, sí, a lo mejor quizá no lo metan a la cárcel, pero sí enfrente cosas complicadas o lo perdonan, ¿no? Pero también depende de quién llegue al gobierno entre los morenistas, así es, que son bien cambiantes. Por eso te decía, en el caso de Calderón, uh-huh, pues Calderón la arremetió, sí, contra ese fiscal, o sea, no se la perdonó. Uh-huh. Entonces, aquí el problema principal es que la que pierde es la justicia, sí, y perdemos los ciudadanos porque lo que se hace es beneficiar a la impunidad. Eso es lo más... Sí, tienen un cochinero y no nada más ahí, ¿no? Es lo más lamentable, la verdad. Y bueno, ahora que yo creo que tanto como estudio técnico, ellos le llaman opinión técnica, el GIEI, sí creo que tiene eco en la opinión pública, pero creo que no tiene eco en el gobierno. Yo siento al gobierno, y lo he mencionado en esta mesa otras veces, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como una pared de piedra. Nada le afecta, nada la traspasa. Ellos siguen en lo de ellos, con sus datos, con sus verdades, y ellos van derecho y no se quitan, ¿no? O sea, y no ven a quién atraviesan. Yo creo que eso va a pasar, que no va a pasar a mayores. Ojalá en la opinión pública sí resonara más. Está resonando bastante, ¿no? Entre académicos, entre especialistas, entre los medios de comunicación, la misma sociedad civil. Dicen, no puede ser que estén presentando mentiras evidentes en un informe de un caso tan emblemático como es el caso Ayotzinapa. Pero bueno, yo creo que de ahí no va a pasar. Yo no creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador vaya siquiera a preocuparse esta noche o la noche anterior o las que siguen por este tema. No, mira, le decía al auditorio que nos ve y nos escucha que en todos estos casos no va a pasar nada, no va a haber culpables, más allá de los que ya conocemos. La mayoría, en todos los casos, no tienen ninguna repercusión. Entonces va a ser un caso más de impunidad en el que pues un gobierno de izquierda, que uno esperaría que pusiera pues los puntos sobre las íes. La verdad es que eso no va a ocurrir, lamentablemente, para la gente. Y en el caso del caso Ayotzinapa, el tema de Ayotzinapa, va a ser terrible que sigamos en la incertidumbre de qué fue lo que sucedió con esos jóvenes. Y eso tiene que ver cuando el grupo de la Cuarta Transformación, como se autodenominan, todos esos dicen que fue el Estado. Tienen razón, fue el Estado. Pero ¿saben una cosa? Sigue siendo el Estado. Sigue siendo el Estado porque es este gobierno que forma parte del Estado, el que está dándole paso a la impunidad de lo que se cometió por otros integrantes de ese Estado. O sea que fue y sigue siendo el Estado. Así es, sí. Yo creo que sí. Definitivamente no tengo manera de no coincidir contigo, Jorge, en este tema. Yo creo que sí sigue siendo el Estado y muy probablemente va a seguir siendo el Estado mientras no se quieran afectar intereses que bueno, el GIEI dice que es el ejército. Yo no puedo afirmarlo, pero muy probablemente va por ahí. Así es, totalmente. Pero bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta semana en ¿Y ahora qué? Esperemos ya Roberto esté con nosotros la próxima, no lo sabemos todavía, pero vamos a ver si no nos vemos aquí y nos escuchamos también aquí a través de Spotify y nos vemos a través de YouTube con La Silla Rota. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima.